Hacer ahora el punto 3, que en este caso nos pide lo siguiente. Nosotros tenemos una función, ¿sí?, que en este caso la vemos de la siguiente manera: es a por x más 2 más e a la b de x, y la idea, como se sabe, es hallar cuáles son a y cuál es b, ¿sí?, teniendo en cuenta lo siguiente. La recta tangente, ¿sí?, en el punto x0 igual a 0 va a ser y es igual a 7x más 9, ¿ok? Entonces, esa sería un poco la idea. Acá nosotros, ¿qué tenemos como herramientas para resolver este ejercicio? Lo primero que hay que tener en cuenta es, si a nosotros nos piden la recta tangente, nos conviene recordar cuál es la ecuación de esa recta tangente en general. Entonces, por ejemplo, una recta tangente cualquiera, ¿sí?, a una función f en un punto x0 va a seguir el siguiente patrón. Y, que es la variable generada, va a quedar como la imagen de la función en ese punto, f en x0, más la derivada de la función en ese punto multiplicada por x menos x0. Eso sería un poco la idea, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ir identificando cada uno de los puntos? Fíjense, nosotros tenemos x0, en este caso, vale 0, ¿ok? Después tenemos la imagen de x0 y la derivada. Si nosotros distribuimos, vamos a tener una idea, digamos, de empezar a experimentar un poquito con esta fórmula. Esta es la fórmula de teoría, que si ustedes se tienen que saber de memoria y demás. Si nosotros, por ejemplo, supongamos que experimentamos un poquito y decimos, bueno, esto nos queda 0, con lo cual esta función en general nos va a quedar la derivada por x, si la escribimos como una recta normal, la derivada en 0 por x, más la imagen en ese punto x0, ¿ok? Y ahora nosotros la idea es comparar estas dos fórmulas, ¿sí? 7x más 9 y después la otra, que en este caso es f' en x sub 0 por x más f de x0. Entonces, nosotros lo que vemos acá es que tenemos una correspondencia directa entre estos dos puntos. Por ejemplo, fíjense, el parámetro que acompaña a la x es este mismo, ¿sí? O sea que nosotros de acá como dato, si f' de x sub 0, nosotros lo calculamos y lo podemos saber, que en este caso vale 7. Si f' en 0, ¿sí?, porque 0 es el x sub 0. Y después el f en 0 va a quedar este otro parámetro, o sea 9. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, reemplazando en los números correspondientes, podemos averiguar cuánto es cada caso en particular. Entonces, por ejemplo, nosotros, si tenemos que f en 0 vale 9, quiere decir que si ingresamos el 0 en la función, vamos a tener un 9 de respuesta. Entonces vamos a proceder en esta fórmula que tenemos acá. Vamos a tener f en 0, nos va a quedar a por 0 más 2 más e a la b por 0. Esto nos va a quedar 0 más 2 es 2, o sea que esto nos queda 2a, y e a la b por 0 es e a la 0, que es 1. Entonces nos va a quedar 2a más 1. Como dijimos que f de 0 vale 9, ¿sí?, de acá, por ejemplo, restamos 1 en ambos lados, ¿sí?, esto nos va a quedar, esto se nos va, 9 menos 1 nos va a quedar 8, y en este caso tenemos 2a es igual a 8, y luego procedemos a dividir ambos lados por 2, con lo cual el a resultante que nos va a quedar en este caso es 4, ¿ok? Y ahora la idea es, tenemos que, dado que sabemos la derivada, tenemos que derivar esta función de manera tal de obtener f' y después reemplazar en el punto que nos piden en este caso. Entonces vamos a proceder por ese lado. F' de x, fíjense cómo hacemos nosotros para derivar esto. Acá, por un lado, tenemos una suma de dos funciones, es decir, una función lineal, que es a por x más a por 2, y luego la función exponencial. La derivada va a ser la suma de las derivadas respectivas, y a la vez tenemos que tener en cuenta la regla de la cadena para esto. Entonces, por ejemplo, en este caso la derivada nos va a quedar, esta función, si la desarrollamos, nos va a quedar a por x más 2a más c a la b de x, ¿sí? Lo escribo de esta manera para que se entienda cuál es el paso siguiente. Fíjense, derivamos acá, esto nos va a quedar a secas, porque esto es x a la 1, así que queda como viene. 2a es una constante, así que su derivada vale 0, y después e a la b de x tenemos b de x, que es una función lineal, compuesta con e a la x, que es una función exponencial. Entonces acá sí hay que usar
regla de la cadena. La derivada de b a la x es b, la constante b, por la función e a la b de x, derivada queda igual, e a la b de x. Entonces ahora, como esto nos queda la función, reemplazamos por este dato, ¿sí? Que f' en 0 nos va a quedar 7, entonces tenemos f' en 0, reemplazamos las x por 0 y en la imagen va a dar 7 como resultado. Ahora teniendo el dato también de que a vale 4, que es lo que vimos en la parte anterior. Entonces a vale 4 más 0 más, después tenemos b por e a la b por 0, esto nos va a quedar como imagen 7. Entonces acá vamos a tener 4, e a la b por 0 es e a la 0, e a la 0 es 1, b por 1 nos va a quedar b, entonces esto nos va a quedar 7. Entonces vamos a tener 4 más b es igual a 7, restamos 4 en ambos lados y finalmente b nos va a quedar 3. ¿Ok? Entonces ahora ese es el resultado para encontrar a y b que nos piden en este caso.